Esta brasileña acabó con su marido multimillonario por celos y lo sacó en pedazos al interior de 3 maletas. La exterpsicosis. La historia que veremos el día de hoy es una de las más mediáticas de Brasil en las últimas décadas, e incluso inspiró un documental entero en la plataforma de Netflix, y no es para menos, pues está cargado de un pasado oscuro, infidelidades y un asesinato extremadamente macabro. Acompáñame a ver el caso de Elis Matsunaga y Marcos Kitano a continuación. Elis Matsunaga nació en 1981 en Paraná, Brasil. Cuando era muy pequeña fue abandonada por su padre y vivió el resto de su infancia con su madre de nombre Dilda, quien conoció a un hombre que empezó a vivir junto a ellas, y al poco tiempo tuvieron una hija juntos. El tiempo pasaba, pero Elis notaba algo extraño en su nuevo padrastro. Él la miraba mucho hasta que, llegada a su adolescencia y mientras se bañaba, fue interrumpida por el degenerado hombre, quien la accedió sexualmente en plena ducha. La pobre, muy perturbada, tomó sus cosas y huyó de la casa, pero cayó la noche y, para terminar de rematar, empezó a ser acosada por otro sujeto en un auto, por lo que asustada se refugió en el bosque y pasó la noche allí, a la intemperie. Posteriormente fue encontrada por un lugareño y después de un corto periodo de tiempo fue de vuelta a casa, y aunque ésta intentaba mentir sobre su nombre para evitar regresar cerca de su agresor, cuando fue de vuelta decidió no contar lo que había ocurrido por miedo y vergüenza, pero le pidió a su tía que la llevara a vivir con ella a su casa, y así fue. El resto de su adolescencia y joven adultez viviría allí, graduándose de enfermería. Sin embargo, después de haber culminado sus estudios, decidió iniciar una nueva carrera en abogacía, y para ello se mudó a la ciudad de San Pablo, donde para poder financiar su propia carrera y salir adelante, tuvo que convertirse en trabajadora sexual, donde sus servicios se promocionaban en una página de internet de nombre Escortboy. Con este importante contexto sobre su pasado, nos dirigimos al año de 2004, donde después de desempeñar su trabajo por un tiempo como dama de compañía, fue contactada por un multimillonario de una de las familias más adineradas de Brasil. Su nombre era Marcos Kitano, un empresario de ascendencia asiática, heredero de una empresa importante de nombre Jockey Alimentos, y el cual se interesó por Elis, mientras en ese momento estaba casado y tenía 2 hijos. Sin embargo, esto no fue impedimento para que el hombre mantuviera una relación de amantes con Elis, y después de algunos años en los que el sujeto le pidió que se alejara de la prostitución para ser exclusiva para él, se divorció de su antigua esposa para contraer matrimonio con ella en el año de 2009. Para ese momento en adelante, ya las cosas no marchaban del todo bien en ese matrimonio por 3 grandes razones. En primera, eran los celos posesivos del hombre, que la vigilaba constantemente mientras terminaba sus estudios para que no hiciera amigos hombres ni que coincidiera en grupos con ellos. Incluso le tenía un investigador privado para vigilar que no volviera a su pasado como dama de compañía, entre algunas otras prohibiciones bastante tóxicas. La segunda razón es que Elis tenía sospechas de que su marido era el que frecuentaba de nuevo estas páginas de internet con el fin de seguir manteniendo relaciones extramatrimoniales, y daba indicios de que efectivamente le estaba siendo infiel. Y la tercera razón es porque no podían concebir un hijo por más de que lo intentasen, pero gracias al dinero invirtiendo en un proceso de fertilización, finalmente lograron tener una bebé, motivo por el que por un tiempo las discusiones mermaron bastante. Pero todo ello fue temporal, debido a que de nuevo seguían las sospechas de Elis sobre una posible infidelidad por parte de su marido, así que aprovechando un viaje que realizó para visitar a su tía con quien había vivido en el pasado, viaje el cual la acompañó su bebé y su niñera, contrató un investigador privado para demostrar que Marcos le estaba engañando. Y efectivamente sus sospechas eran ciertas, cuando le hizo llegar las fotos que lo demostraban, justamente con una mujer que contactó en el mismo sitio donde la había encontrado a ella misma en el pasado, Escortboy. Después de la noticia, regresó a San Pablo y se preparó para encararlo por lo sucedido.
Ahora vamos al día de los hechos, que comprenden la versión oficial fruto de las investigaciones de las autoridades y el mismo testimonio de la protagonista. Es la noche del 19 de mayo del 2012. Marcos es registrado por las cámaras de seguridad del ascensor cuando baja por una pizza y regresa a su apartamento. Mientras cenaban, Elise encara a su marido con las pruebas de la infidelidad. Ambos empiezan a tener una fuerte discusión. Elise nuevamente es maltratada verbalmente por Marcos, quien le dice que ella es solo alguien que recogió de la basura y que no tiene ningún valor propio más del que él le ha otorgado. La mujer pide el divorcio y se va furiosa y lastimada hacia el pasillo. El hombre la persigue y Elise agarra un arma que él mismo le había regalado por el hobby que compartían por la casa. El hombre la invita a apretar el gatillo, porque de lo contrario, le quitará la custodia de su bebé y la dejará sin nada. Es ahí donde Elise acciona el arma. Mientras la hija estaba dormida en otra habitación, durante toda la noche la mujer se encargó de deshacerse del cuerpo de Marcos, cortándolo en múltiples pedazos. Los cortes fueron limpios y con mucha precisión. A la mañana siguiente, la niñera llega al apartamento para encargarse de la niña. Así, y sin despertar sospechas, Elise baja con las maletas por el ascensor como queda registrado en las cámaras. Conduce a un lugar apartado de la ciudad, saca de las maletas las bolsas que tenía en el interior, los restos de su exmarido, y los arroja en la orilla de la carretera sin pavimentar. 4 días después, un poblador encontraría los restos y los reportaría a la policía. Después de unas pruebas forenses y del reconocimiento del cuerpo hecho por el hermano de la víctima, se identifica a Marcos Quitano. Después de una exhaustiva investigación, la policía encontró evidencia en las cámaras de seguridad muy determinantes. El hombre subió a su apartamento con una pizza, pero después de eso, nunca se le vio salir. ¿Lo recuerdas? A la única que se le vio bajar después fue a Elise con las 3 sospechosas maletas. Después de haber sido capturada, su abogado le recomendó que confesara a detalle todo su crimen, y así lo hizo con la esperanza de que le bajaran la condena. Con ayuda de la confesión y alegando que todo fue por defensa propia, gracias a esto, ya que se demostró que el hombre había sido desmembrado después de haber muerto y no antes como se intentó denunciar, la mujer recibió una condena de 19 años de prisión. Gracias a su buen comportamiento, se le redujo la condena a 16 años, que aún se encuentra pagando al día de hoy, pero con ciertos beneficios que otorga el Estado brasileño a aquellos reclusos con buenas conductas. Estos beneficios le ayudaron a colaborar en un documental realizado por Netflix enfocado en su propia historia. Su objetivo es que algún día su hija, a quien no vio más después del acontecimiento, pueda ver ese documental y así se asegure de que al menos sepa la versión de los hechos contada por sí misma. Es así como terminamos con este video. ¿Crees que se le dio una condena adecuada a esta mujer? Cuéntanos en los comentarios, pero antes de irte, te dejo con la moraleja del día de hoy. Apártate de aquellas relaciones que lo único que dejan ver es que pueden terminar perjudicándote y hasta pueden llegar a ser muy peligrosas para tu integridad física y mental. Porque recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Si te gustó cómo hice el trabajo, apóyame en todas mis redes sociales. Habrá más contenido como este. Y recuerda que no todo es psicosis. Cuídate.